Amén. Dios les bendiga, pueden tomar sus asientos. Dios ha sido bueno. Amén. Amén. Estaba meditando hace unos días atrás en realidad mucho en la palabra, pero estoy leyendo un libro que habla sobre las emociones de Jesucristo, quien es Dios mismo, ¿cierto? Y pensaba hace unos días, hermanos, ¿qué sería de nosotros si a Dios se le acabara la paciencia? ¿Qué sería de nosotros si Dios un día dijera, ¿saben qué? Me cansé de esperar a este. Cuando leemos, ¿cierto?, la vida de los discípulos y vemos, ¿cierto?, aquellos que más nombra el Señor, Pedro, Juan, Santiago, los que más se nombran en los evangelios, y estos discípulos, ¿cierto?, vemos que daban 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Gracias, hermano Miguel. Dios te bendiga. Y estos discípulos, cierto, daban 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Y yo me imagino que el Señor, en cierta forma, tampoco veía avance muchas veces. Y si Él no hubiera tenido paciencia, cierto, lo hubiera desechado. Así como muchas veces yo creo que Dios debe pensar de nosotros. Pero la Biblia dice, cierto, que su misericordia se extiende todos los días sobre nuestras vidas. Y si usted y yo estamos aquí es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Es porque Dios ha esperado. Yo me imagino un Dios diciendo, quizás Alex no cambió lo que tenía que cambiar hoy día, pero el día de mañana Él lo va a cambiar, así que le voy a dar un día más. ¿Cierto? Le voy a dar un día más de vida, le voy a dar un día más para que avance, le voy a dar un día más para que crezca. Y la Biblia relata de esto, de lo que es, cierto, lo que Dios espera de nosotros, o como Dios espera en nosotros. Pero también la Biblia habla, cierto, de los que esperan en Dios, y de lo que es esperar en Dios. Y nosotros, que somos los reyes de la impaciencia, porque en este tiempo queremos que todo sea instantáneo, ¿cierto? Queremos que todo funcione ya, abrimos el teléfono y queremos la respuesta al tiro. Y de hecho hace unos días atrás conversaba con un amigo y hablábamos sobre la inteligencia artificial, y él me decía, la inteligencia artificial se ha convertido en una fábrica de idiotas, porque la inteligencia artificial ya le quitó al hombre la capacidad de buscar y de pensar. Si usted necesita algo, usted prende el teléfono, pone en la IA, necesito tal cosa, y la inteligencia artificial hoy día le responde. Entonces ya el hombre no necesita estudiar, solamente necesita apretar 3 teclas, ¿cierto? Y ya tiene la respuesta, o algo parecido a la respuesta. Y eso nos quita muchas veces la capacidad de pensar, la capacidad de buscar más respuesta, ¿cierto? Y como yo le decía, hoy día lo queremos todo instantáneo. Hoy día queremos que Dios nos sane ahora, nos responda ahora, haga el milagro ahora. No queremos esperar en Dios. Queremos crecer, ¿cierto?, rápidamente. Queremos llegar a las altas esferas con Dios, pero sin pagar un precio. Y la Biblia dice que Dios, en este avanzar en el Evangelio, Dios nos va formando. Tenemos que ir quemando etapas con Dios para crecer con Dios. Porque Dios nos forma un hombre o una mujer de la mañana. Un hombre o una mujer de Dios no se forma de un día a otro. No se forma con un toque del Espíritu Santo. Eso es el comienzo de lo que Dios va a hacer en su vida y en la mía. Amén. Y la Biblia habla de esto. Habla de los hombres y mujeres que esperaron en Dios, o que supieron esperar en Dios. Yo quiero hablar hoy día con ustedes de esto, de lo que es esperar en Dios. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, Salmo 27. Salmo 27, verso 13 en adelante, el 13 y el 14. Con lentecitos. Hoy día voy a predicar, hermanos, directamente desde la Biblia. No traje mi tablet, así que vamos a firmarnos. Salmo 27, verso 13 en adelante, dice así: en el nombre del Señor Cristo. Hubiera yo desmayado, sino que leyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra es vida, y a través de ella vivificas mi corazón y el corazón de tu pueblo, Dios.
Señor, como has hablado a mi corazón, te pido que hoy a través de tu palabra hables a tu iglesia, Padre. Que a través de tu palabra tu Espíritu Santo se mueva con libertad en la casa, Dios. En esta hora, Señor, reprendemos todo espíritu antagónico, todo espíritu generacional, todo espíritu de enfermedad, todo aquello que se levante contra tu palabra, Dios. Todo espíritu de distracción, Señor. Todo pensamiento ajeno, todo dardo del enemigo, Padre, en esta hora. Para gloria de tu nombre, Señor, lo atamos y lo reprendemos. Y declaramos que tu presencia, Señor, trae paz, trae tranquilidad, trae concentración a tu pueblo. Que tu palabra, Señor, hace a lo cual, para lo cual fue enviada a Dios en esta hora. Que tu palabra no vuelve vacía, porque tu palabra dice que ella fue enviada a Dios para sanar, para restaurar, para dar vida, para edificar, para hacerle herida, pero también para sanarla. En esta hora, Espíritu Santo, mientras predique tu palabra, Señor, muévete con libertad. Sana, restaura, Dios. Levanta, Señor. Sobre todo, Dios, muéstranos tu camino, Dios, que es perfecto. Te doy gracias por ello y lo creo por fe en esta hora. Rindo alma, mente y corazón delante de ti para ser usado para gloria de tu nombre, Dios. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar su asiento. Este salmo, cierto, que fue escrito por el rey David, es el Salmo 27 y se dice, según los historiadores, cierto, que este salmo lo escribe David mientras huía de Saúl. Y las veces que leemos la Biblia y leemos la historia de David, cierto, entendemos que David fue un hombre que tenía un llamado de parte de Dios. David tenía un llamado, Dios le había dicho que él iba a apacentar a su pueblo. Y aunque Dios ya le había entregado, cierto, la mitad de su pueblo, le había entregado Judá, aún faltaban que 11 tribus más, cierto, estuvieran con David. Y estas tribus estaban con Saúl. Y cuando Saúl, cierto, empieza a perseguir a David, es como que David pierde la esperanza de primera. Él empieza a huir porque él ve todo negativo. Él ve que todas las puertas se le cierran. Él ve que no hay respuesta, ¿cierto? Él ve que todo está en su contra. Y cuando él ve que todo está en su contra, cuando él ve que, ¿cierto?, las otras 11 tribus no lo seguían, David escribe este salmo inspirado por el Espíritu Santo. Y él dice, ¿cierto?, hubiese yo, ¿cierto?, desmayado, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, él está diciendo, hubiese yo desmayado si yo no me hubiese aferrado a la palabra, si yo no hubiese creído lo que Dios va a hacer sobre mi vida. David no dice, hubiese yo desmayado si al otro día Dios lo hubiese hecho. Él dice, yo estoy esperando en Dios. Y él le habla a su alma y le dice, espere en Jehová. Espere en Jehová, y nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar en Dios. Pero David era un hombre que conocía lo que era esperar en Dios. Y yo hoy día quiero inquietar su corazón con esto, con esperar en Dios. Porque nos desanimamos tan fácil, hermanos. Nos desanimamos tan fácil. Cualquier cosita nos hace perder la fe. Nos hace desmayar, nos hace volvernos locos, porque Dios no ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Pero de repente tenemos que mirar si nosotros estamos haciendo lo que Dios está pidiendo de nuestra vida. Porque yo les he dicho muchas veces, Dios no le va a entregar algo a alguien inmaduro, a alguien que no tiene el corazón preparado para recibir la bendición de Dios. Y David sabía de esto. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia relata que 2 veces Dios puso a Saúl en las manos de David. Y David quiso esperar en Dios. Él pudo haber tomado el reino en sus manos las 2 veces que Dios puso a Saúl en sus manos. Pero él dijo, yo voy a esperar en Dios, yo voy a esperar que Dios haga algo, que Dios me entregue el reino. Eso es confiar en Dios. Eso es confiar en Dios, aunque tú veas que el camino corto es más fácil. Confiar en Dios es entender que mientras yo voy obedeciendo, Dios me va transformando y voy a recibir lo que Dios tiene para mí. Pero si yo no dejo que Dios me transforme, si yo no dejo que ese camino que Dios me hace recorrer para recibir la bendición lo complete, yo nunca voy a recibir bien la bendición de Dios. Así que caminar apresurado no sirve.
Caminar apresurado con Dios no sirve porque habla solamente de nuestra desconfianza de Dios. Y aquel que aprende a confiar en Dios, aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque la Biblia lo relata así. La Biblia habla, ¿cierto?, que cuando David estaba con sus 600 guerreros en el campo, ¿cierto?, Abimelec, David había salido a campaña y la Biblia dice que viene Abimelec y ataca el campamento de David y se lleva prisionero a las mujeres de sus guerreros y también se lleva prisionero, ¿cierto?, a sus hijos. Y David, cuando vuelve al campamento, lo primero que ve el campamento destruido, ¿cierto? Y David era un guerrero y sus hombres también, y la Biblia dice, ¿cierto?, que David y sus hombres se ponen a llorar. ¿Y saben qué? David pudiese haber actuado como cualquiera de nosotros. Me atacaron, me hicieron algo. ¿Dónde estaba la protección de Dios? Pero ¿saben qué dice la Biblia? La Biblia dice que David esperó y se fortaleció en Dios. Y él esperó una respuesta de parte de Dios. Él no tomó una decisión a lo tonto y a lo loco. Y yo no sé para quién es esta palabra hoy, pero sí sé que Dios a alguien le está diciendo en este lugar que ya es tiempo de dejar de tomar decisiones de hombre y empezar a tomar decisiones de Dios. Empezar a escuchar la voz de Dios y empezar a caminar como Dios dice que hay que caminar. Que con Dios no existen los caminos cortitos. Con Dios existen los caminos de procesos. David lo entendió así. La Biblia dice que David no se levantó y se fue a la batalla, sino que él oró, esperó una respuesta de Dios y ahí se movió. Hay que entender que Dios debe dirigir nuestra vida y que si la respuesta no está hoy, es porque Dios no tiene una respuesta hoy para ti, la tendrá mañana y esperarás hasta mañana hasta que Dios te diga que tienes que moverte y lo que tienes que hacer. Porque moverse sin la dirección de Dios es un camino derecho al fracaso. Y David lo conocía. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno de conocer la voz de Dios y de esperar en Dios. Y por eso David dice, espera en el Señor. Espera en el Señor. La Biblia habla de este hombre, dice que este era un hombre que sabía lo que era esperar en Dios. La Biblia dice ahí en 2 de Samuel 5:20, habla de cuando David va a la batalla contra los filisteos. Y miren lo importante de esto. Saben que la Biblia dice que antes de ir a la batalla, David le pregunta al Señor, ¿cuándo tengo que entrar yo en batalla? ¿Cuándo yo tengo que hacer esto? Miren qué importante es esto que le estoy diciendo hoy de esperar en Dios. Porque cuando tomamos decisiones sin Dios, cuando nos apuramos con las decisiones, vamos derecho al fracaso. Los matrimonios que más fracasan son cuando el hombre o la mujer no le han preguntado a Dios. Las familias más destruidas son porque nos apuramos y no le preguntamos al Señor. Los fracasos más grandes de nuestra vida son cuando tomamos decisiones sin preguntarle a Dios. Y después tenemos el descaro de decirle a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Siendo que no le hemos preguntado a Dios. Y queremos que Dios nos solucione nuestros problemas que tomamos o decisiones que tomamos arrebatadamente, sin preguntarle a Dios. David en 2 de Samuel dice que iba a la guerra contra los filisteos y le dice al Señor, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo voy a atacar? Y el Señor le dice, mira, yo te voy a dar una señal. Cuando tú escuches el sonido de las balsameras, sana la batalla porque yo voy delante de ti. Dios le da una señal, Dios le dice, espera, yo te voy a dirigir. Pero espera, yo te voy a dirigir. Y la Biblia dice que David se movió cuando el Señor le dio la señal. Qué importante es entender que debemos esperar en Dios. Qué importante es entender que no debemos tomar decisiones sin preguntarle a Dios. La Biblia habla de tener la confianza en Dios. Y Dios prueba nuestra confianza, hermanos. Dios prueba cuando ponemos la confianza en Él. La Biblia, cierto, habla de Josué frente a las murallas de Jericó. Y aunque hay muchas explicaciones para esto, a nuestros sentidos naturales se vuelve ilógico lo que Dios le dice a Josué. Dios le dice a Josué, no atraques Jericó de frente, sino que rodéala.
y da 7 vueltas durante 7 días. Un hombre que solamente quería ir a la guerra, con un ejército hambriento porque había visto el poder de Dios. Y Dios no le dice atácalos de frente, Dios no le dice atácalos mañana, Dios le dice da 7 vueltas. Y yo me imagino a Josué impaciente. Imagínense para mí esta palabra cómo me toca, que yo soy el rey de la impaciencia. Y Dios le dice da 7 vueltas. Y yo me imagino a Josué dando la vuelta el primer día y si ataco mañana, yo estaría ahí, hermanos. Y si mañana ataco, y si ataco mañana, yo ya estaría contando, ahora nos quedan 6, mañana nos quedan 5, hacia atrás con la cuenta. Porque así somos con Dios. Pero Dios quería probar la fe de Josué. Dios quería probar si realmente había obediencia en él. Porque los tiempos de Dios, estos procesos de Dios, este esperar en Dios, solamente demuestran cuánto creemos en Dios. Porque detrás de un púlpito o con una Biblia bajo el brazo, todos creemos en Dios. Y cuando las cosas van bien, todos creemos en Dios. Y todos esperamos en Dios. Pero cuando las cosas van mal, esperamos en Dios, tenemos la misma confianza. Y la Biblia nos enseña que el no esperar en Dios trae consecuencias. Muchas veces consecuencias para toda la vida. La Biblia dice, ¿cierto?, que el profeta Samuel le dice a Saúl, vas a salir a la batalla contra los filisteos, pero vas a esperar que yo llegue para que yo ofrezca sacrificio. Y la Biblia dice, es textual en decir en 1 Samuel 13, dice, y el profeta Samuel se demoró en llegar. Y Saúl se impacientó y vio que los hombres de batalla se empezaron a ir. Y él dejó de confiar en Dios. Porque él esperaba que Samuel llegara para que Samuel ofreciera el sacrificio y él fuera a la batalla. ¿Y saben qué hizo? Él actuó locamente, como tú y como yo, cuando no vemos señales de Dios y estamos orando. Él actuó locamente y él empezó a tomar decisiones alejadas de Dios. Y muchas de estas decisiones, hermanos míos, nos llevan a perdernos lo que Dios tenía para nosotros. La Biblia dice que eso fue el inicio del perder de Saúl, de lo que Dios tenía para él. Dios le había prometido un reino perpetuo, le había prometido que su descendencia sería la que reinaría. Pero su desobediencia, el no esperar en Dios, lo llevó a perder lo que Dios tenía para él. Y por eso vemos tantos cristianos fracasados. Porque esta es una palabra para ustedes y para mí. Por eso vemos tantos cristianos fracasados. Por eso vemos muchas veces tanto cristiano amargado que no levanta, que dice, ¿sabe qué? Hace 15 años vino alguien y me profetizó que yo iba a ser un predicador. Y yo nunca fui predicador. Si nunca fuiste obediente, si nunca esperaste en Dios, no esperes que las profecías de Dios se cumplan sobre tu vida. Porque las palabras de Dios se cumplen en obediencia y en el tiempo de Dios. Y viven una vida amargado en una silla, en una banca, porque un día recibieron una palabra, pero no supieron esperar en Dios. No quisieron esperar en Dios. Y esto le pasó a Saúl. Saúl perdió lo que Dios tenía para él por su impaciencia, por no esperar en Dios. Y eso amargó toda su vida, a tal punto que él perdió la visión de lo que Dios tenía para él. El hombre, la mujer que pierde la confianza en Dios, que deja de esperar en Dios, empieza a perder lo que Dios tiene. Pero el hombre y la mujer que confía en Dios, no importa el tiempo que pase, que siguen confiando en la palabra, sigue confiando en Dios, algún día va a recibir lo que Dios tiene para él o para ella. Algún día va a recibir lo que Dios tiene para él o para ella. La Biblia, ¿cierto?, habla de Josué, hijo de Nun, cuando va a tomar la tierra prometida. Y habla de Caleb, que 45 años después, dice la Biblia, Caleb esperaba por su promesa.
45 años después Caleb se acordó y decía: Dios me dijo, ese monte es tuyo, porque tu pie lo pisó. Ese monte es tuyo. 45 años después Dios no se había olvidado y él supo esperar en Dios. Y él ni un minuto antes ni un minuto después, sino que fue donde el hombre de Dios y le dijo: Dios me prometió este monte, por eso esta promesa es mía. Pero él supo esperar en Dios. Y la Biblia dice que él tomó ese monte porque Dios estaba con él, porque él supo esperar en Dios. Porque los años son para formación, no son un obstáculo. Pero queremos tomar el camino corto con Dios. Queremos volvernos predicadores de la noche a la mañana. Queremos volvernos hombres y mujeres usados por Dios de la noche a la mañana, pero no dejamos que Dios nos forme. Y Dios en el tiempo forma hombres y mujeres. Dios en el tiempo, en la espera, en la paciencia, forma hombres y mujeres fuertes, que entienden y que conocen el poder de Dios. Yo me imagino a este Caleb, cierto, en el desierto, porque había una promesa de parte de Dios sobre su vida. La Biblia no dice que Caleb se haya adelantado al tiempo, ni tampoco relata que Caleb haya reclamado. Y la Biblia dice que esa generación toda tenía que morir en el desierto. Y él entendía. Y yo me imagino cada día cuando moría esa generación perversa, Caleb decía: falta menos tiempo para que yo tome lo que Dios tiene para mí. Falta menos tiempo para que Dios tiene para mí. Mientras él veía morir a los desobedientes, yo creo que él se volvía más obediente a Dios. Él entendía: Dios me había entregado una palabra, y la Biblia dice que 45 años después más o menos él recibe esa palabra y él toma su monte, él toma su promesa. Porque los años son para formación en Dios. El que espera confiando en Dios, el que espera confiando en lo que Dios va a hacer, va a recibir su promesa. Pero es el que espera confiando en Dios. Y la Biblia, cierto, les dije, nos habla de esto, de aquellos que confían y de aquellos que no confían en Dios. Habla de aquellos que te toman el tiempo, cierto, para esperar en las promesas de Dios, y de aquellos que se apresuran al tiempo de Dios. La Biblia, cierto, habla de un Pedro. Y dice la Biblia que Pedro, después de negar al maestro, fue como que perdió la confianza en la promesa. Y dice la Biblia que Pedro se volvió a pescar. Él volvió a pescar aunque él tenía una promesa de parte de Dios. Él como que se olvidó de la promesa. Él, cuando pasaron los 3 días, cierto, ni siquiera esperó los 3 días que el Señor le había dicho que él iba a resucitar, sino que la Biblia dice que cuando vieron muerto al Señor Jesús, ellos volvieron a sus antiguos quehaceres. Así como nosotros muchas veces, cuando no vemos cumplido instantáneamente lo que Dios nos ha dicho, nos decepcionamos de Dios y nos vamos y nos apartamos de Dios y decimos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde están sus promesas? Pero Dios sigue vigente. Dios sigue vigente porque Dios no falta su palabra. Y la Biblia dice que al 3er día el Señor resucitó, pero Pedro ya se había ido a pescar. Y tuvo que ir el Señor Jesucristo a buscarlo. Así como muchas veces Dios sale a nuestro encuentro para decirnos que sus promesas siguen vigentes para nosotros, para el que confía en Él. Y esto no es raro de parte del pueblo de Dios. No es raro que el pueblo de Dios no cree en las promesas de Dios y deje de esperar en sus promesas. Porque la Biblia, ¿se acuerdan? Habla de este hombre que estaba ahí, cierto, escondiendo la paja. Habla de Gedeón, que estaba escondiendo el trigo en el lagar. Y Gedeón lo que le dice al ángel del Señor: ¿y dónde están las promesas de Dios? ¿Y dónde están las promesas de su advenimiento, de su venida, de su salvación? Así como muchas veces la gente allá afuera dice: ¿y dónde está la promesa de que Jesucristo va a volver? ¿Dónde está la promesa? Llevamos tantos años esperando la promesa, pero no entienden que si la promesa de Dios no se ha cumplido es por pura misericordia, es por pura gracia, porque si Dios viniera hoy día nos encontraría a cuentas. Nos encontraría a cuentas el Señor. Por eso dice la palabra: y cuando venga el Señor encontrará fe en la tierra, encontrará hombres y mujeres que realmente estén alineados con Él, que estén en la línea de Él, que estén buscando lo que Dios quiere en este tiempo. Hombres y mujeres que confíen en Dios.
Eso es lo que estaba diciendo David. Esperen en el Señor. Esperen en el Señor. Esperen en el Señor. Porque aunque no veamos nada, tenemos que esperar en Dios. Tenemos que esperar en Dios. Cuando no esperamos en Dios, hermanos míos, nosotros nos perdemos las promesas de Dios para nuestra vida. La Biblia dice que Abraham había recibido una promesa de parte de Dios. Y habían pasado 15 años y Abraham no veía nada. Habían pasado 15 años y Abraham ya era viejo cuando recibe la promesa. Y cuando han pasado 15 años, Abraham dice: yo ya no voy a recibir mi promesa. Y él perdió la confianza en Dios. Y él dejó de creer en lo que Dios tenía para él. Y yo no sé cuánto tiempo usted está esperando lo que Dios dijo. No sé cuánto tiempo se abrazó una promesa y dijo: yo estoy esperando en Dios, y todavía no la ha visto cumplir, y quizás se siente como Abraham. Y la Biblia dice que Abraham escuchó la voz de su mujer y él se allegó a la esclava y tuvo un hijo con la esclava, y eso entorpeció el plan que Dios tenía para su vida. Porque eso es lo que hacemos cuando dejamos de confiar en Dios. Eso es lo que hacemos cuando dejamos de confiar en las promesas de Dios. Cuando dejamos de creer en lo que Dios va a hacer. La Biblia dice que Dios es nuestro protector, pero cuando sentimos que Dios no nos está protegiendo, buscamos que cualquiera nos proteja. La Biblia dice que Dios tiene amor para nosotros, pero cuando no nos sentimos amados por Dios, nos dejamos amar por cualquiera. La Biblia dice que Dios es nuestro proveedor, pero cuando sentimos que Dios no nos está proveyendo, queremos meter las manos para tener. Queremos tomar de cualquier lado. Y nos olvidamos de la promesa de Dios y nos perdemos las promesas de Dios. La Biblia dice: el Señor es mi sanador. Pero cuando la sanidad no llega, queremos buscar en cualquier lado. ¿Cuántos cristianos hoy día, hasta brujos, consultan para buscar sanidades? Porque dejaron de confiar en las promesas de Dios. Y quizás tú estás diciendo: yo no tengo ninguna promesa de Dios. Aquí está lleno de promesas de Dios. Esto es palabra de Dios, y aquí hay promesa para todo hijo, para toda hija. Aquí hay promesa. Por eso el salmista dijo así. Por eso el salmista declaró que él hubiese desmayado si no creyere que vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Él dijo: yo hubiese desmayado si yo no hubiese confiado en lo que Dios iba a hacer. Y a veces necesitamos recordar esto. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos recordar esto. Cuando vienen momentos difíciles, usted necesita, como yo, recordar esto. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Y si no se han cumplido, es porque no estamos preparados para recibirlas. Es porque no hemos soltado lo que tenemos que dejar. Es porque estamos teniendo estorbos en nuestra vida que no nos permiten recibir las promesas, que no nos permiten recibir lo que Dios tiene para nosotros. David tuvo que tener a Saúl frente a él y tener la oportunidad de él tomar el reino en sus manos para entender qué había en su corazón. Y cuando él entendió que en su corazón había más temor a Dios que el reino, cuando él entendió eso en su corazón, Dios le dio el reino. Ahora tienes que analizarte, o tenemos que analizarnos, qué está impidiendo que las promesas de Dios se cumplan sobre nosotros. ¿Qué está impidiendo que tú tomes lo que Dios tiene para ti? ¿Qué está impidiendo que tú tomes la promesa de Dios para tu vida? La promesa que Dios te ha dado, la promesa que has escuchado, la que estás anhelando en tu corazón. ¿Qué está impidiendo? ¿Qué está atajando? ¿Cuál es el estorbo? ¿Qué no te deja tomar con tus manos, ver con tus ojos las promesas de Dios? Cuando Dios te ha dicho que tus ojos no se van a cerrar sin ver la promesa. ¿Qué está estorbando tu promesa? ¿Qué es? ¿Qué estorba tu promesa? ¿Qué no te permite tomar en tus manos lo que Dios ha dicho que vas a tener? ¿Qué no te permite alcanzar lo que Dios ha dicho que vas a alcanzar? ¿Qué está impidiendo? ¿Qué está alargando tus días sin recibir la promesa? Debes meditarlo en tu corazón. Hubiese yo desmayado, dijo David, si no creyere que veré las promesas de Dios cumplidas sobre mi vida. Eso es lo que está diciendo David. Hubiese yo desmayado si yo no hubiese confiado en Dios. Pero aquel que confía en Dios, espera en Dios.
Y si tu promesa no se está cumpliendo, es tiempo de analizar nuestro corazón, es tiempo de analizar nuestro caminar. Es tiempo de analizar nuestra vida delante de Dios y empezar a quitar todo aquello que estorba. Todo aquello que no nos impide ver lo que Dios dijo que veríamos. Las promesas de Dios siempre se cumplen. El salmista escribe y dice: hubiese yo desmayado si no creyere que veré la misericordia de Jehová sobre la tierra de los vivientes. Y se dice a sí mismo: aguarda, espera en Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Y se vuelve a decir el mismo: y espera en Jehová, aliéntese tu corazón. Él como que toma fuerza a sí mismo y dice: aliéntese tu corazón y espera en Dios. Y espera en Dios, está diciendo: no tomes el camino corto, espera en Dios. Espera en Dios, espera en Dios. Dios algo diferente va a hacer, pero espera en Dios. Y ya es tiempo, iglesia, de que empecemos a esperar en Dios, a confiar en Dios. Dios es más que palabras al viento. Dios es más que palabras al viento. Dios sigue teniendo el mismo poder. Aquel que dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer, porque su palabra lo repite sobre nuestras vidas. Dios no es hijo de hombre para que mienta. No se olvide nunca de esto. Dios no puede mentir. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha dicho. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no va a mentir. Sus promesas están aquí, están vigentes para ti, para mí. ¿Tú quieres alcanzarla? ¿Quieres alcanzarla? Confía, cree. ¿Quieres alcanzarla? ¿Quieres abrazarla? Confía, cree. Dios lo va a hacer. No es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha dicho. Así que si hay promesas de Dios en tu corazón, Dios las va a cumplir y tú las vas a ver. Pero empieza a quitarle el estorbo, empieza a quitar la incredulidad, empieza a quitar los altares que muchas veces levantamos antes que Dios. Empieza a quitarlos, sácalos a un lado y abrázate a la promesa. Aunque no veas nada, abrázate a la promesa, porque Dios va a cumplir. Por eso David dijo: yo hubiese desmayado si yo no hubiese confiado en Dios, si yo no hubiese esperado en Dios. Y no es tiempo de desmayar, hermanos míos. Es tiempo de confiar. Es tiempo de confiar, y yo creo que en este tiempo lo que más valora a Dios con su Espíritu Santo es que tú confíes en Él. En este tiempo donde hay tantas alternativas para confiar, en este tiempo donde hay tantas cosas donde poner nuestra confianza, donde todo muchas veces se vuelve más fácil, yo le dije más instantáneo. Hay tanto para confiar, pero cuando confiamos en el Señor hay recompensa. Cuando confiamos en Dios hay recompensa. Lo vivió David y la palabra lo dice, que lo vivió cada hombre y cada mujer que esperó en Dios, que confió en Dios. No es una fábula, no es una historia escrita en papel. Es una realidad que el que espera en Dios, aquel que confía en Dios, realmente ve la promesa de Dios cumplida. Entonces, que hoy día veas puros obstáculos, que hoy día veas todas las puertas cerradas, no te preocupes. Si Dios te dijo que lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Solamente empieza a confiar y empieza a quitar aquello que te estorba para recibir lo que Dios tiene para ti y para tu familia. Pero es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de decirle a Dios: yo confío en ti aunque no vea nada. Cuando David declara esta palabra, él ya había recibido una palabra. Dios le había dicho: el reino va a ser tuyo. ¿Y saben qué? Tenía el ejército de Saúl a sus espaldas. No tenía casa, no tenía cama, dormía de cueva en cueva, estaba huyendo. Yo creo que muchas veces no tenía que comer, porque la Biblia dice que él manda a buscar alimento donde Nabal. O sea, David tenía todo en contra. Tenía todo en contra, como muchas veces tenemos todo en contra. Pero ¿saben qué tenía David? David tenía una palabra de Dios. David tenía una promesa de Dios y David se afirmó en esa promesa. Aquí hay promesas para afirmarse todos los días. No importa el nombre de la circunstancia. Todos los días tú puedes afirmarte en una promesa de parte de Dios. Todos los días tú puedes afirmarte en una promesa de parte de Dios si tú lees la palabra de Dios. Todos los días tiene una promesa Dios para ti. Pero tienes que creerle a Dios.
tienes que creerle a Dios, tienes que creerle aunque no veas nada, tienes que creerle y tienes que declararlo. Yo creo en lo que tú dijiste, yo creo en lo que dice tu palabra de mí, y yo creo en lo que tú vas a hacer en mí. Vamos a inclinar el rostro y vamos a decirle al Señor: yo creo en lo que tú vas a hacer, Dios mío. Yo creo en tus promesas sobre mi vida. Yo creo en tus promesas sobre mi familia. Yo creo en las promesas sobre la iglesia, Espíritu Santo. Yo creo en las promesas que has declarado que tú vas a cumplir, Dios, sobre nosotros. Yo creo, Señor, y espero en ti, así como dijo el salmista, Dios. Mientras no tenía nada, pero tenía una promesa. Mientras no tenía él nada en las manos, pero él tenía una promesa de parte tuya. Él dijo: yo creo en ti y en lo que tú vas a hacer. Y en esta hora, Dios, declaramos sobre la iglesia y sobre nuestras vidas que creemos en ti, Padre. Y creemos en lo que tú vas a hacer, Espíritu Santo. Creemos que tú tienes el control de toda situación. Creemos, Padre, que todo está en tus manos, Dios. Creemos, Señor, como David, que aunque no tenía nada, Dios, en que afirmarse, pero tenía una promesa. Creemos en las promesas que hay en tu palabra sobre nosotros. Creemos en lo que tú harás, Dios, y te damos gracias por ello. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, ministra nuestro corazón con tu palabra, Dios, y haz que, Señor, nuestra confianza, nuestra fe esté siempre puesta en ti, Dios. Que hoy sea un de nuevo, Dios, para tomar esas promesas sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Creemos en lo que estás haciendo, Padre, en este minuto. En este minuto estás hablando a mi corazón. En este minuto, Dios, estás hablando a mi corazón. Creo en lo que estás haciendo ahora. Y creo en lo que tú vas a hacer, Espíritu Santo. Creo que, Señor, de este lugar no salimos igual, Dios, sino que salimos renovados, Dios. Renovados por tu palabra, afirmados en una promesa, Dios, que un día nos entregaste. Creemos en lo que estás haciendo y en lo que vas a hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El altar está disponible, hermanos. Si alguien necesita oración, gracias, Dios.